La llegada de los primeros seres humanos al territorio que hoy llamamos México marca un capítulo significativo en la historia de la humanidad. Este evento, que ocurrió hace aproximadamente 30.000 años, es crucial para comprender la evolución de las civilizaciones que florecieron allí. Pequeños grupos humanos, motivados por la búsqueda de nuevas tierras y recursos, comenzaron a cruzar el Estrecho de Bering, un antiguo puente terrestre que conectaba Asia con América del Norte. Eran cazadores, recolectores, que vivían de la caza de animales y la recolección de plantas. Pero, ¿qué encontraron estos primeros habitantes al llegar? ¿Y cómo iniciaron algunas de las culturas más fascinantes de la historia? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. A lo largo de milenios, estos grupos se desplazaron desde América del Norte hacia el sur, atravesando vastas regiones y enfrentando desafíos como cambios climáticos, terrenos inhóspitos y animales desconocidos. Adaptándose al entorno, crearon herramientas y estrategias de supervivencia. Investigaciones arqueológicas recientes han revelado que los primeros habitantes de México también desarrollaron formas de arte rupestre, como las descubiertas en Baja California, que datan de hace más de 7.000 años. Estas representaciones incluyen figuras humanas y animales, lo que sugiere rituales y prácticas espirituales desde los inicios. Eventualmente, algunos de estos grupos llegaron a la región que hoy conocemos como México, un territorio con diversos ecosistemas, desde desiertos y selvas tropicales hasta altas montañas. Esta diversidad ambiental ofrecía abundantes recursos para que los primeros habitantes prosperaran. Los olmecas. La civilización olmeca, considerada la más antigua de Mesoamérica, surgió alrededor del año 1500 a.C. Un descubrimiento reciente notable fue el complejo olmeca de Aguada Fénix, excavado en Tabasco. Este sitio reveló una monumental plataforma ceremonial datada en torno al año 1000 a.C., indicando que prácticas culturales avanzadas pudieron haber ocurrido antes de lo que se pensaba. Los olmecas se asentaron en la región del Istmo de Tehuantepec, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Construyeron importantes centros ceremoniales y urbanos, como La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, caracterizados por montículos, plazas y estructuras como la pirámide de La Venta, una de las primeras de Mesoamérica. Eran politeístas y veneraban una amplia gama de deidades asociadas con la naturaleza, la agricultura y los animales. El jaguar ocupaba un lugar central en su cosmovisión, visto como un protector sobrenatural. Aunque no existen registros escritos del idioma olmeca, se cree que hablaban una lengua de la familia mixezoqueana, aún preservada en algunas regiones de México. El arte olmeca es notable por sus colosales cabezas de basalto, que representaban gobernantes o líderes, además de esculturas en jade, cerámica y figuras de jaguares. Su sociedad estaba jerarquizada, con una élite compuesta por gobernantes y sacerdotes, seguida de artesanos, agricultores y cazadores. La agricultura era la base de su economía, destacándose el cultivo de maíz, frijoles, calabazas y chiles. Además, practicaban la pesca, la caza y la recolección. Su ubicación geográfica estratégica les permitía participar en redes de intercambio a larga distancia, obteniendo materiales como jade, obsidiana y conchas marinas. Los mayas. La civilización maya, reconocida como una de las más avanzadas de la antigüedad, comenzó alrededor del año 2000 a.C. y alcanzó su apogeo entre los años 300 y 900 después de Cristo. Surgió de pequeños grupos de cazadores y recolectores y se extendió por áreas que hoy corresponden a México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Esta sociedad destacó por su complejidad, organizándose en ciudades-estado independientes gobernadas por líderes conocidos como Xalach-Uinic,
o Ayau. Estas ciudades establecían relaciones comerciales, alianzas y enfrentaban conflictos, promoviendo un constante intercambio de conocimientos y recursos. Los mayas lograron avances notables en diversas áreas. Desarrollaron técnicas agrícolas adaptadas a los entornos tropicales, como los sistemas de terrazas y reservorios que garantizaban la sostenibilidad de la producción, incluso en condiciones adversas. Estudios modernos indican que el impacto ecológico de estas técnicas contribuyó a la longevidad de su civilización. Crearon un sistema numérico basado en el número 20, incluyendo el concepto de cero, y lograron gran precisión en la medición del tiempo y la predicción de fenómenos astronómicos. Sus conocimientos en medicina incluían el uso de plantas medicinales y técnicas de curación. También desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica para registrar historia, mitología, eventos políticos y calendarios. A pesar de la destrucción de muchos textos durante la conquista española, algunas obras sobrevivieron, como el Popol Vuh, que relata la creación del mundo y las aventuras de los dioses y héroes mayas. La religión maya era politeísta, profundamente ligada a la vida cotidiana, la política y la naturaleza. Sus dioses representaban fuerzas naturales, como la lluvia y el sol, y eran honrados mediante rituales. Los mayas creían en un inframundo y un plano celestial. Su economía se basaba en la agricultura, complementada por la caza, la pesca y la recolección. La rutina giraba en torno al trabajo agrícola, actividades artesanales, comercio y celebraciones religiosas. La arquitectura maya era notable y sus ciudades como Tikal, Palenque y Chichén Itzá muestran la grandiosidad de su cultura. Chichén Itzá, por ejemplo, se convirtió en un centro de poder y comercio, con construcciones icónicas como el Templo de Kukulcán, una pirámide escalonada ubicada en la plaza central. La interacción con otras civilizaciones, como los toltecas, es evidente en la arquitectura, generando hipótesis sobre la convivencia entre estos pueblos. Los zapotecas. Otra civilización importante de Mesoamérica fueron los zapotecas, que florecieron en la región montañosa de Oaxaca alrededor del año 500 a.C., en los fértiles valles centrales. La prosperidad de la agricultura y el comercio permitió la expansión zapoteca, que resultó en la construcción de ciudades y centros ceremoniales, siendo Monte Albán el más notable. Situada en una colina, Monte Albán destacaba por sus construcciones como la Gran Plaza, el juego de pelota y los templos de los danzantes. A partir del siglo XI, los zapotecas enfrentaron la invasión de grupos como los mixtecos. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, la civilización ya había perdido gran parte de su fuerza política y territorial, pero mantuvo su identidad cultural, que persiste hasta hoy. Teotihuacán, una de las ciudades más importantes y misteriosas de la antigua Mesoamérica, floreció entre el año 100 a.C. y el año 600 después de Cristo como un centro político, religioso y cultural de gran diversidad étnica. La identidad de los fundadores de la ciudad sigue siendo incierta, con hipótesis que apuntan a grupos nahuas, otomíes o incluso mayas. Teotihuacán desempeñó un papel central en la interacción entre diferentes culturas, contribuyendo a su desarrollo. Entre sus deidades destacaban Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, la gran diosa o mujer araña, relacionada con la agricultura, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, asociada con la creación del mundo y la sabiduría. Los teotihuacanos dejaron un legado notable al construir diversos templos y pirámides dedicados a sus deidades, incluyendo la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. Su sociedad estaba jerarquizada, compuesta por una élite gobernante formada por sacerdotes y líderes políticos, seguida por artesanos, comerciantes y agricultores.
La ciudad estaba organizada en barrios donde convivían diferentes etnias y oficios. Se cree que la población alcanzó alrededor de 125.000 habitantes, convirtiendo a Teotihuacán en una de las mayores ciudades del mundo en esa época. El idioma hablado en Teotihuacán sigue siendo un misterio debido a la ausencia de registros escritos. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que se usaban varias lenguas, como el náhuatl, el otomí y posiblemente el maya, reflejando la diversidad cultural de la ciudad. Teotihuacán es especialmente reconocida por su urbanismo, con calles alineadas y avenidas organizadas, siendo la Calzada de los Muertos el eje que conectaba las principales estructuras, como las pirámides y los templos. Este diseño urbano refleja la cosmología y las creencias religiosas de sus habitantes. La economía teotihuacana se basaba en la agricultura, particularmente en el cultivo de maíz, y destacaba por la producción de cerámica, obsidiana y textiles. La ciudad también era un importante centro comercial, con redes de intercambio que llegaban a regiones distantes, como Guatemala y el actual suroeste de los Estados Unidos. Su arte se caracteriza por el uso de colores vibrantes, formas geométricas y representaciones de deidades y animales sagrados, evidenciadas en murales, frescos, esculturas de piedra y cerámica. El declive de Teotihuacán, ocurrido alrededor del año 550 después de Cristo, sigue siendo un enigma. Entre las posibles causas se encuentran conflictos internos, invasiones externas, agotamiento de recursos naturales o cambios climáticos. Tras su abandono, los toltecas se destacaron como una civilización influyente entre los años 650 y 1200 después de Cristo. Originarios del norte de México, establecieron su capital en Tula, que se convirtió en un importante centro político y cultural, con más de 40.000 habitantes en su apogeo. Entre las estructuras notables de Tula se encuentran la Pirámide B, el Palacio Quemado y los famosos atlantes, esculturas monumentales de figuras guerreras que sostenían el techo de los templos. Los toltecas tenían una sociedad jerarquizada, con una élite de sacerdotes y líderes militares, además de guerreros, artesanos, agricultores y comerciantes. Establecieron alianzas y rutas comerciales, expandiendo su influencia más allá de sus fronteras. Elementos culturales toltecas fueron incorporados por civilizaciones posteriores, como los mexicas, especialmente la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que se convirtió en una deidad central en Mesoamérica. El declive tolteca alrededor del año 1200 fue atribuido a sequías, conflictos internos y la presión de grupos nómadas, como los chichimecas. Los mexicas, también conocidos como aztecas, surgieron entre los años 1325 y 1521, estableciendo su imperio en el centro de México. Según la leyenda, recibieron una señal divina para fundar su capital, donde vieran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Este lugar, una isla en el lago Texcoco, se convirtió en Tenochtitlán, una de las mayores ciudades del mundo en su tiempo. A partir de allí, los mexicas expandieron su dominio, sometiendo a otros pueblos y estableciendo un vasto imperio. La sociedad mexica estaba jerarquizada, liderada por un tlatoani con poder absoluto, apoyado por nobles, sacerdotes y guerreros. Las clases bajas incluían artesanos, agricultores y esclavos. La estructura política abarcaba ciudades-estado tributarias que debían lealtad al gobierno central. Este imperio representó el auge de la civilización mesoamericana antes de la llegada de los europeos. Tenochtitlán destacaba por sus imponentes estructuras como el Templo Mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, y el Palacio de Moctezuma.
La ciudad estaba atravesada por una intrincada red de canales y calzadas, lo que permitía el movimiento de personas y mercancías. Los mexicas desarrollaron las chinampas, parcelas flotantes de tierra en los lagos, que permitían el cultivo intensivo de alimentos. El comercio desempeñaba un papel esencial en el imperio, con mercados como el de Tlatelolco, donde se intercambiaban productos de toda Mesoamérica. Entre las principales deidades del panteón mexica estaban Huitzilopochtli, deidad del sol y la guerra, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl. Los mexicas realizaban sacrificios humanos para aplacar a los dioses y preservar el equilibrio cósmico. Crearon un calendario basado en los ciclos solar y lunar y estudiaron los astros para predecir fenómenos naturales. Además, eran maestros en la construcción de estructuras monumentales, utilizando técnicas avanzadas de ingeniería y diseño. La llegada de los españoles en el año 1519, liderados por Hernán Cortés, marcó el inicio del fin del Imperio Mexica. A pesar de la resistencia y de las alianzas con otros pueblos mesoamericanos, Tenochtitlán fue finalmente capturada en el año 1521 por los españoles y sus aliados indígenas. Estudios recientes destacan la compleja red de alianzas indígenas que permitió el éxito de Cortés. Pueblos como los tlaxcaltecas vieron en la llegada de los españoles una oportunidad para subvertir el dominio opresivo de los mexicas, destacando la multiplicidad de narrativas durante la conquista. Desde finales del siglo XV, países europeos como España buscaban nuevas rutas comerciales hacia Asia, motivados por la obtención de especias y productos valiosos, además de expandir sus dominios. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, financiaron expediciones marítimas, incluida la de Cristóbal Colón, quien llegó al continente americano. En el año 1518, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, encargó a Hernán Cortés explorar el comercio y establecer alianzas con pueblos indígenas. Cortés partió de Cuba en el año 1519 con alrededor de 500 hombres, 11 barcos, caballos y armas. Antes de la llegada de Cortés, otros exploradores españoles ya habían alcanzado la región. En el año 1518, Juan de Grijalva realizó una expedición bajo órdenes de Velázquez, explorando la costa del Golfo de México, desde la península de Yucatán hasta el Río de las Banderas, en Veracruz. Grijalva estableció contacto con varios pueblos indígenas y obtuvo información valiosa sobre el poder y la riqueza del Imperio Mexica que influyeron en la expedición de Cortés. Una figura notable de este periodo fue Gonzalo Guerrero, un marinero español que naufragó en la península de Yucatán en 1511. Sobreviviendo al naufragio, él y otros marineros, como Jerónimo de Aguilar, fueron capturados por los mayas. Mientras Aguilar preservó su identidad española, Guerrero abrazó la cultura maya, aprendiendo el idioma, adoptando sus costumbres, casándose con la hija de un cacique y teniendo hijos, convirtiéndose en precursor del mestizaje. Cuando Cortés llegó a México en 1519, supo de la existencia de 2 españoles que vivían entre los mayas. Aguilar se unió a la expedición de Cortés como traductor, pero Guerrero se negó, permaneció con su familia y ayudó a los mayas en la resistencia contra los españoles. En la costa de Yucatán, los encuentros entre españoles e indígenas continuaron, llevando a Cortés a la región del actual estado de Tabasco. Durante estas interacciones, conoció a la Malinche, una mujer indígena que se convirtió en intérprete y consejera, desempeñando un papel crucial en las negociaciones y el entendimiento entre los españoles y los pueblos nativos. Impulsado por las narrativas de riqueza y poder que circulaban sobre el corazón de México, Hernán Cortés decidió marchar hacia la capital del Imperio Mexica, Tenochtitlán.
Durante el viaje, los españoles y sus aliados indígenas enfrentaron diversos desafíos y resistencias. En noviembre de 1519, Cortés y sus hombres finalmente llegaron a Tenochtitlán, donde fueron recibidos por el tlatoani Moctezuma II. Los motivos y la postura de Moctezuma ante los recién llegados siguen siendo debatidos, pero es un hecho que, tras un breve período de convivencia en la ciudad, Cortés capturó a Moctezuma y asumió el control del gobierno mexica. En mayo de 1520, mientras Cortés estaba ausente, los españoles, liderados por Pedro de Alvarado, perpetraron una masacre durante una ceremonia religiosa mexica. Este evento desencadenó la revuelta de los habitantes, forzando a los españoles a huir en la llamada Noche Triste, el 30 de junio. Durante la retirada, muchos españoles y sus aliados indígenas fueron asesinados por los mexicas, resultando en una derrota significativa para Cortés. Tras esta derrota, él y sus aliados tlaxcaltecas buscaron refugio en Tlaxcala, donde se reorganizaron para un nuevo ataque a Tenochtitlán. Entre mayo y agosto de 1521, Cortés, junto con soldados españoles y aliados indígenas de pueblos como los tlaxcaltecas, totonacas y otomíes, cercó Tenochtitlán. La estrategia incluyó el aislamiento de la ciudad, la construcción de embarcaciones para atacar por el lago Texcoco y la invasión mediante combates directos. El sitio causó hambre, enfermedades y pérdidas devastadoras a la población mexica. El 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó en manos de los españoles, y el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. Con esto, el imperio mexica fue desmantelado, y Cortés inició la consolidación de su dominio sobre el territorio, sentando las bases de la colonia conocida como Nueva España. En 1522, el rey Carlos I de España nombró a Cortés como gobernador y capitán general de Nueva España. Él comenzó a organizar la administración de la colonia, creando consejos locales llamados cabildos e implementando el sistema de encomiendas, que otorgaba a los españoles el derecho a usar el trabajo indígena a cambio de su protección y evangelización. Cortés también ordenó la reconstrucción de Tenochtitlán, transformándola en la Ciudad de México, diseñada según estándares europeos, con una plaza central, calles planificadas y edificios administrativos y religiosos. En el lugar del Templo Mayor Mexica, los españoles construyeron la Catedral Metropolitana. Una de las transformaciones más significativas fue la introducción del cristianismo. Misioneros católicos, como dominicos, franciscanos y agustinos, llegaron para convertir a los indígenas, estableciendo iglesias, monasterios y escuelas. Muchos indígenas adoptaron la nueva religión, frecuentemente fusionándola con sus prácticas tradicionales. La sociedad colonial fue profundamente jerarquizada, con españoles nacidos en la península ibérica en la cima, los peninsulares, seguidos por los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, mestizos, indígenas y africanos esclavizados, cada grupo con derechos y deberes distintos y escasa movilidad social. La cultura local sufrió grandes transformaciones con la fusión de tradiciones europeas e indígenas. Sin embargo, los cambios no fueron solo culturales. La llegada de los europeos trajo enfermedades como viruela, sarampión y gripe, que diezmaron cerca del 90% de la población indígena. Los impactos demográficos de estas epidemias moldearon profundamente el sistema colonial. Comunidades enteras desaparecieron y los españoles introdujeron mano de obra africana para llenar el vacío, creando una sociedad aún más diversa y jerarquizada. En el primer siglo tras la conquista, paralelamente, la población mestiza creció. La economía colonial se estructuró en la explotación del trabajo indígena,
especialmente en minas de plata y en la agricultura, que se convirtieron en pilares fundamentales. Ciudades como Zacatecas y Guanajuato prosperaron con la minería, mientras Nueva España experimentaba la imposición de la cultura, religión e idioma españoles, consolidando un sistema de explotación y dominación. Por otro lado, ocurrió un intenso proceso de mestizaje cultural, acompañado por avances urbanísticos, con la construcción de ciudades, universidades, iglesias y hospitales. Se implementó un nuevo sistema educativo que, gradualmente, se extendió de la élite criolla a otros segmentos de la población. La lucha por la independencia. El proceso de independencia mexicana comenzó en las primeras décadas del siglo XIX, impulsado por la llegada de las ideas ilustradas y por las revoluciones en los Estados Unidos y en Francia. Estos ideales de libertad, igualdad y autogobierno se mezclaron con crecientes tensiones sociales y raciales en la colonia, creando un terreno fértil para el descontento. El marco inicial de la independencia ocurrió el 16 de septiembre de 1810. El contexto internacional también influyó en el movimiento. La invasión napoleónica de España en 1808 desestabilizó el control europeo sobre sus colonias, incentivando el surgimiento de líderes como Hidalgo y Morelos, que vieron la oportunidad de establecer un gobierno autónomo. Fecha celebrada actualmente como el Día de la Independencia de México. Aquella madrugada, el padre Miguel Hidalgo y Costilla, junto con otros conspiradores como Ignacio Allende, tocó las campanas de la iglesia en Dolores, Guanajuato, convocando a la población a levantarse contra el dominio español. Este llamado, conocido como el Grito de Dolores, dio inicio a la Guerra de Independencia. Los rebeldes, compuestos por criollos, mestizos e indígenas, obtuvieron victorias significativas al inicio. Sin embargo, divisiones internas y la resistencia de las fuerzas españolas complicaron la lucha. En 1811, Hidalgo y Allende fueron capturados y ejecutados, asestando un golpe severo al movimiento. Aún así, la lucha continuó bajo el liderazgo de figuras como José María Morelos, Mariano Matamoros y Vicente Guerrero. En 1813, Morelos convocó el Congreso de Anáhuac, que declaró formalmente la independencia de México y elaboró una constitución para la nueva nación. No obstante, Morelos fue capturado y ejecutado en 1815, llevando al movimiento a un periodo de estancamiento. El giro ocurrió en 1820, cuando una revuelta liberal en España obligó al rey a aceptar una nueva constitución. Esto alarmó a las élites conservadoras en la Nueva España, que temían perder sus privilegios. Paradójicamente, estas élites, hasta entonces leales a la corona, terminaron impulsando la independencia. En 1821, Agustín de Iturbide, un oficial monárquico, y Vicente Guerrero unieron fuerzas en el Plan de Iguala, que proponía una independencia bajo una monarquía constitucional, asegurando los derechos de la Iglesia y de las élites criollas y españolas. Con amplio apoyo militar y político, la independencia se logró en septiembre de 1821. El primer imperio mexicano. El Plan de Iguala preveía una monarquía constitucional, y Iturbide emergió como figura central en el nuevo gobierno. Inicialmente nombrado regente, se proclamó emperador en mayo de 1822, gobernando como Agustín I de México. Su coronación fue lujosa, inspirada en las ceremonias reales europeas. No obstante, su reinado enfrentó problemas desde el inicio. El gobierno autocrático de Iturbide generó oposición, especialmente entre los republicanos. Además, México estaba en crisis económica debido a los años de guerra. Rivalidades regionales y la falta de reconocimiento internacional agravaron la situación. En 1823, una revuelta conocida como el Plan de Casamata
liderada por Antonio López de Santa Anna y apoyada por antiguos aliados de Iturbide, forzó su abdicación en marzo de 1823. Partió al exilio en Italia. A pesar de ello, Iturbide intentó regresar a México en 1824, supuestamente para ayudar a defender al país contra una posible reconquista española. Sin embargo, fue arrestado y ejecutado poco después de su llegada. La Primera República Federal, entre 1824 y 1835, México vivió un periodo de esperanza y desafíos como una nación recién formada. Todo comenzó con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824. Inspirada en parte por la Constitución de los Estados Unidos, estableció un gobierno republicano con una estructura federal. El poder se dividió entre el gobierno central, 19 estados, 5 territorios y un distrito federal, con garantías para algunas libertades individuales. Este fue el inicio de una nueva era para México, marcada por grandes expectativas y continuas adversidades. Guadalupe Victoria asumió el cargo de primer presidente de la Primera República Federal de México en octubre de 1824. Durante su gestión, enfrentó desafíos significativos, como consolidar la independencia del país, establecer un gobierno estable y revitalizar la economía. Sin embargo, gobernar una nación marcada por la diversidad cultural y las cicatrices de una larga guerra de independencia resultó ser una tarea compleja. Disputas sobre el modelo ideal de gobierno generaron enfrentamientos de poder, revueltas y rebeliones. En este periodo de transición, dos figuras políticas destacaron: el liberal Valentín Gómez Farías y el conservador Antonio López de Santa Anna. Gómez Farías, quien actuó como vicepresidente y presidente interino en diferentes momentos, defendía el federalismo, la modernización del Estado y la secularización. En contraste, Santa Anna, un militar carismático y estratega, lideró México en diversas ocasiones, apoyando una estructura centralizada y conservadora. En 1835, el Partido Conservador logró instaurar un Congreso con poderes constituyentes. El día 23 de octubre de ese año, dicho órgano promulgó las bases constitucionales de la República Centralista. En diciembre de 1836, el Congreso aprobó las 7 leyes constitucionales que centralizaron el poder político, reemplazaron el sistema federal de la Constitución de 1824 y reestructuraron México en departamentos en lugar de estados, reduciendo la autonomía regional. Este cambio generó descontento en varias partes del país, llevando a rebeliones, incluida la Declaración de Independencia de Texas en 1836. Tras derrotar a las tropas mexicanas, Texas mantuvo su independencia y fue anexado por los Estados Unidos en 1845, lo que desencadenó la guerra entre México y Estados Unidos. Otras regiones, como Yucatán y Nuevo México, también se rebelaron contra el gobierno central. A pesar de ello, las autoridades mantuvieron el control, utilizando tanto acciones militares como políticas. La economía de la República Centralista sufrió inestabilidades políticas y conflictos, resultando en grandes deudas y dificultades para promover el crecimiento económico. En 1838 ocurrió la llamada Guerra de los Pasteles, o Primera Intervención Francesa, durante la cual barcos franceses bloquearon puertos mexicanos exigiendo el pago de 600,000 pesos. El régimen centralista llegó a su fin en 1846, bajo presión interna y con la inminencia de la guerra contra los Estados Unidos. La federación fue restablecida y una nueva constitución dio inicio a la Segunda República Federal. Sin embargo, este periodo comenzó con la guerra entre México y Estados Unidos.
1846-1848, que resultó en la derrota mexicana y en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Como consecuencia, México perdió vastos territorios, incluidos los actuales estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de otros estados. A pesar de la pérdida territorial, la Segunda República Federal estuvo marcada por reformas significativas en las décadas siguientes. En la década de 1850, México pasó por cambios políticos, sociales y económicos orientados a la modernización y a la reducción del poder de la Iglesia y el ejército. Se promulgaron leyes importantes, como la Ley Lerdo, que obligaba a la Iglesia y al ejército a vender sus propiedades. La Ley Juárez, que abolió privilegios eclesiásticos y militares, y la Ley Iglesias, que limitaba el cobro de tasas por parte de la Iglesia. Estas reformas, no obstante, enfrentaron fuerte oposición de los conservadores, culminando en la Guerra de Reforma, una guerra civil entre 1857 y 1861. En 1857 se promulgó una nueva constitución que estableció una república representativa, democrática y federal, siendo considerada una de las más progresistas de su época. Esta constitución garantizó diversos derechos civiles y libertades, sentando las bases para el desarrollo político de México en el futuro. En 1861, Benito Juárez asumió la presidencia constitucional de México en medio de una grave crisis económica. Para enfrentar esta situación, suspendió los pagos de la deuda externa, lo que llevó a Napoleón III a enviar tropas francesas a México. En 1862, los franceses invadieron el país y tras un año de conflicto, tomaron la Ciudad de México, estableciendo el Segundo Imperio Mexicano. Este periodo, entre 1863 y 1867, estuvo marcado por la intervención extranjera y la disputa entre liberales y conservadores. En 1863, líderes conservadores mexicanos, bajo el mando del general Miguel Miramón, ofrecieron el trono a Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. A pesar de dudar inicialmente, Maximiliano aceptó y fue proclamado emperador de México en 1864. Sin embargo, los liberales, liderados por Benito Juárez, se negaron a reconocer su gobierno y continuaron luchando. Juárez organizó un gobierno en el exilio en el norte de México y lideró una guerra de guerrillas contra el régimen imperial. Maximiliano intentó implementar reformas, promoviendo derechos civiles, libertad de expresión y libertad religiosa, pero enfrentó resistencia de los liberales, falta de apoyo popular y divisiones entre los conservadores. La situación del Segundo Imperio empeoró en 1866, cuando Napoleón III retiró las tropas francesas debido a la oposición en Francia. Esto dejó a Maximiliano vulnerable, permitiendo que los liberales intensificaran su ofensiva. En 1867, bajo el mando del general Mariano Escobedo, las fuerzas liberales cercaron Querétaro, donde Maximiliano fue capturado tras una larga resistencia. Condenado a muerte junto con sus generales, Maximiliano fue ejecutado el 19 de junio de 1867. La medida buscaba reafirmar la soberanía de México y desincentivar futuras intervenciones extranjeras. Con la caída del imperio, Benito Juárez regresó a la Ciudad de México y retomó la presidencia, enfrentando grandes desafíos, como la reconstrucción económica y política del país. Juárez tomó medidas controvertidas, como el embargo de propiedades de la Iglesia y la emisión de papel moneda, además de invertir en infraestructura y educación. También fortaleció el Estado laico,
al establecer la supremacía de las leyes civiles sobre las eclesiásticas. A pesar de garantizar cierta estabilidad política, Juárez fue criticado por acusaciones de autoritarismo, principalmente debido a su reelección consecutiva. Su gobierno terminó con su muerte en 1872, siendo sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada, quien continuó muchas de sus políticas. Sin embargo, la tensión política persistió, culminando en la Revolución de Tuxtepec en 1876, que llevó a Porfirio Díaz al poder. Inicialmente, Díaz proclamó el principio de no reelección, pero cambió de postura y permaneció en el poder por más de 3 décadas. Durante su gobierno, implementó reformas enfocadas en la modernización y el crecimiento económico, como la construcción de ferrocarriles, telégrafos e industrias. La agricultura y la minería fueron fomentadas, atrayendo inversiones extranjeras. Aunque estas políticas transformaron a México en un país más moderno y económicamente desarrollado, agravaron las desigualdades sociales. Muchas comunidades indígenas y campesinas perdieron sus tierras y fueron sometidas a condiciones de trabajo casi esclavistas en haciendas y minas, evidenciando los altos costos sociales del progreso económico bajo el gobierno de Díaz. La desigualdad social y económica se agravó, y los derechos y libertades civiles sufrieron restricciones bajo el régimen de Porfirio Díaz, conocido por su autoritarismo. Díaz consolidó un control rígido del poder, reprimiendo la oposición y utilizando la fuerza para eliminar a sus adversarios. Estableció una red de líderes locales, conocidos como caciques, para asegurar el dominio sobre el país. La Revolución Mexicana y la caída de Porfirio Díaz. El descontento con el régimen de Díaz creció con el tiempo y culminó en la Revolución Mexicana en 1910. La revolución también estuvo marcada por innovaciones culturales. El movimiento muralista, liderado por artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco, capturó los ideales revolucionarios y promovió una identidad nacional basada en la diversidad cultural e histórica de México. Francisco Ignacio Madero, un líder del norte de México, desafió a Díaz en las elecciones presidenciales. Tras ser encarcelado y manipularse las elecciones a favor de Díaz, el descontento popular estalló. Madero lanzó el Plan de San Luis, convocando a la población a levantarse en armas contra el régimen. La revuelta fue liderada por figuras como Pascual Orozco y Pancho Villa en el norte, además de Emiliano Zapata en el sur. En 1911, la presión revolucionaria obligó a Díaz a renunciar, y este se exilió en Francia. Madero asumió la presidencia, pero su gobierno fue breve. En 1913 fue depuesto y asesinado durante un golpe liderado por Victoriano Huerta, lo que reavivó la violencia. El período de inestabilidad y la Constitución de 1917 Huerta intentó instaurar una dictadura, pero enfrentó una fuerte oposición de diversas facciones revolucionarias, conocidas como constitucionalistas, entre ellas Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Pancho Villa. Tras intensos combates, Huerta fue derrocado en 1914. El período post-Huerta estuvo marcado por conflictos internos entre líderes revolucionarios con visiones divergentes sobre el futuro de México. La revolución culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, un hito que aún rige la política mexicana. Este documento pionero incorporó derechos sociales, como reformas agrarias, derechos laborales y la nacionalización de recursos naturales. Sin embargo, los conflictos entre facciones continuaron, resultando en la muerte de líderes como Zapata, 1919, Carranza, 1920, Villa, 1923 y Obregón,
1928. Reconstrucción y transformaciones posrevolucionarias. Tras el asesinato de Carranza, Álvaro Obregón asumió la presidencia en 1920, promoviendo la reconstrucción nacional y avances en educación y cultura. En 1924, Plutarco Elías Calles sucedió a Obregón y promulgó la Ley Calles, que restringía la influencia de la Iglesia Católica, provocando la Guerra Cristera. Calles también fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, precursor del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que dominaría la política mexicana durante gran parte del siglo XX. Durante este periodo se destacaron políticas como la redistribución de tierras a los campesinos. Además, la implementación de programas de alfabetización fue crucial para la inclusión de las poblaciones rurales en la vida cívica. Las escuelas comunitarias se convirtieron en instrumentos de transformación social, reduciendo las tasas de analfabetismo en regiones remotas. También se destacó la nacionalización de la industria petrolera en 1938, consolidando importantes avances sociales y económicos. México contemporáneo, 1940 a 1970. Entre 1940 y 1970, México vivió un periodo de crecimiento económico significativo, conocido como el Milagro Mexicano, impulsado por inversiones en infraestructura y promoción de la industria. Este periodo trajo un aumento en el empleo y mejoras en la calidad de vida de la población. Bajo el liderazgo de Manuel Ávila Camacho, conocido como el Caballero, México adoptó políticas de conciliación social. Durante su gobierno, el país se unió a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo con recursos y fuerza laboral al esfuerzo bélico. Estos eventos moldearon el México moderno, destacando una trayectoria de transformaciones sociales, políticas y económicas que siguen influyendo en la nación hasta la actualidad. Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil tras la Revolución Mexicana, se destacó por impulsar la industrialización y atraer inversiones extranjeras. Su gobierno también fomentó el desarrollo cultural y educativo, con la creación de instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Politécnico Nacional. Por su parte, Adolfo Ruiz Cortines implementó el sufragio femenino en 1953 y enfrentó desafíos económicos como la inflación y la devaluación del peso mexicano. Adolfo López Mateos promovió nacionalizaciones, incluida la de la industria eléctrica en 1960, además de crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y expandir el sistema de seguridad social. Gustavo Díaz Ordaz cerró este periodo con un gobierno marcado por la represión, particularmente del movimiento estudiantil de 1968, que culminó en la trágica masacre de Tlatelolco, con numerosas muertes y heridos en la Plaza de las Tres Culturas. México contemporáneo, 1970 a 2000. La presidencia de Luis Echeverría, 1970 a 1976, se dio en medio de agitaciones sociales y estudiantiles, con intentos de redefinir el papel del Estado en la economía, ampliando la intervención gubernamental. Posteriormente, José López Portillo, 1976 a 1982, lideró el país durante el boom petrolero, que trajo riqueza momentánea, pero también deuda y corrupción, culminando en una grave crisis económica. Miguel de la Madrid asumió en 1982 y se centró en políticas de austeridad, liberalización y apertura económica, además de enfrentar el devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994,
continuó con reformas económicas, privatizó empresas estatales y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, en 1992, aunque su gobierno estuvo marcado por corrupción y autoritarismo. Su gestión culminó en la crisis de 1994, conocida como el efecto tequila. Ernesto Zedillo, 1994 a 2000, sucedió a Salinas y enfrentó los efectos de esta crisis, además de implementar reformas políticas que abrieron camino hacia la democracia. México contemporáneo, 2000 hasta el presente. El año 2000 marcó un giro histórico con la elección de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, PAN, poniendo fin a más de 70 años de dominio del PRI. Fox promovió reformas orientadas a la consolidación democrática, la transparencia y la lucha contra la corrupción, mientras continuaba con la liberalización económica. Sin embargo, problemas como la pobreza y la desigualdad persistieron. Felipe Calderón, también del PAN, gobernó de 2006 a 2012, destacándose por la controversial guerra contra el narcotráfico, que incrementó la violencia en el país. A pesar de ello, su gestión trajo avances en salud, educación y un crecimiento económico moderado. El PRI regresó al poder en 2012 con Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno estuvo marcado por reformas estructurales en educación, telecomunicaciones y energía, pero también por escándalos de corrupción y un aumento de la violencia. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, del partido Morena, fue elegido con una propuesta de transformación nacional. Su gobierno ha enfatizado la austeridad, la lucha contra la corrupción y políticas económicas nacionalistas. Desde el año 2000, México ha enfrentado desafíos como la consolidación democrática, el combate a la violencia y el narcotráfico, y la búsqueda de un crecimiento económico más inclusivo. La manera en que el país continúe enfrentando estas cuestiones será crucial para su futuro. La historia de México es un testimonio de la resiliencia y la creatividad humana, desde los primeros exploradores hasta las civilizaciones que dejaron un legado eterno. Cada capítulo es una lección sobre cómo el pasado moldea el presente e inspira el futuro. Gracias por vernos. Ahora YouTube te recomienda 2 videos exclusivos que estamos seguros de que te encantarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal. Hasta la próxima.